Capítulo 1. Me llamo Diana. Soy un estudiante común y corriente, sin muchas cosas interesantes que contar sobre mí. Soy la mayor de 4 hermanos, así que mi vida se resume en estudiar, ayudar en casa y cuidar de ellos. Mi rutina puede parecer aburrida, pero a mí me gusta. No soy de esas chicas que sueñan con fiestas o salidas constantes. Prefiero quedarme en casa viendo una película con mis hermanos. La tranquilidad del hogar siempre ha sido mi refugio. A veces acompaño a mi madre al supermercado para hacer las compras. Es una tarea sencilla, pero me gusta estar con ella. Siempre terminamos riéndonos de algo o compartiendo una charla ligera mientras elegimos lo necesario para la semana. Fue durante una de esas visitas al supermercado que lo vi por primera vez. Estaba registrando los productos en la caja rápida, concentrado en su trabajo. No lo reconocí de inmediato, pero había algo familiar en él. Pasaron algunas semanas antes de que me diera cuenta de quién era. Durante una de nuestras visitas, mientras él pasaba los artículos por el lector de códigos de barras, lo miré con más atención. Usaba unos lentes cuadrados y su expresión era tan serena como siempre. En ese momento lo supe, era el chico que se sienta al lado de la puerta en mi salón. Siempre tan callado, tan discreto. Casi nunca participa en clase y rara vez se relaciona con alguien. Me sorprendió no haberlo notado antes. En la escuela pasa desapercibido, y ahora entendía por qué. Su actitud tranquila, casi indiferente, era la misma tanto en clase como en el trabajo. Me pregunté cuántas veces habré pasado junto a él sin siquiera verlo realmente. Desde entonces, empecé a fijarme más en él, tanto en la escuela como en el supermercado. No es que hiciera nada fuera de lo común, pero había algo en su manera de ser que despertaba mi curiosidad. Era como si llevara consigo un misterio que nadie más había notado. Y así, sin darme cuenta, él empezó a ocupar un pequeño espacio en mi mente. Capítulo 2. En la escuela, empecé a prestar más atención al chico callado que siempre se sentaba cerca de la puerta. Aún no sé cómo no lo había notado antes, como había pasado tanto tiempo ignorando su presencia, como si siempre hubiera sido una sombra más en el salón. Ahora todo era diferente. Me di cuenta de cómo llegaba al salón sin prisa, pero tampoco tarde, como si cada uno de sus movimientos estuviera perfectamente calculado para no llamar la atención. Se sentaba, sacaba su cuaderno y sus audífonos, y se sumergía en su propio mundo. Mientras el ruido del salón crecía aún más, él simplemente subía el volumen de su música y cerraba los ojos. Era como si nada pudiera perturbarlo. A veces, notaba cómo sonreía mientras miraba su cuaderno o un libro que llevaba consigo. No era una sonrisa obvia, más bien un gesto pequeño, sutil, pero lleno de algo que no podía descifrar. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué clase de cosas lo hacían sonreír de esa manera tan serena? Era un completo misterio para mí. En la escuela, su figura era tan discreta como su voz. No hablaba con nadie, no se unía a los grupos ruidosos ni participaba en conversaciones triviales. Sin embargo, fuera de la escuela, en el supermercado, parecía distinto, aunque igual de silencioso. Había algo en su postura mientras trabajaba, en la forma en que registraba los productos con calma y precisión, que lo hacía parecer una persona completamente diferente. Me pregunté qué tipo de vida llevaba, qué pensamientos cruzaban su mente mientras estaba rodeado de personas, pero tan claramente apartado de ellas. Y, sobre todo, me pregunté por qué, de repente, me interesaba tanto a alguien a quien nunca había considerado. La curiosidad empezaba a crecer dentro de mí, aunque no sabía exactamente qué esperaba descubrir. Solo sabía que quería entenderlo, descifrar esa calma en su rostro, esa tranquilidad que lo envolvía en todo momento. Capítulo 3. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el sol parecía acariciar la tierra con pereza. Mi madre y yo habíamos terminado nuestras compras en el supermercado, cargando nuestras bolsas llenas de provisiones para la semana. Estaba lista para regresar a casa, pensando en los pendientes del día siguiente, cuando mi madre soltó un leve suspiro. Y Diana, creo que olvidamos comprar leche. ¿Puedes venir conmigo otra vez?, preguntó con una sonrisa de disculpa. Asentí con un gesto rápido, tratando de disimular mi alegría. Regresar significaba otra oportunidad de verlo, al chico de mi clase que había descubierto trabajando como cajero.
Desde que supe que trabajaba aquí, no podía evitar sentir una mezcla extraña de curiosidad y nerviosismo cada vez que lo veía. Entramos al supermercado nuevamente. El aire acondicionado nos golpeó con fuerza al cruzar las puertas automáticas. Mi madre caminaba directo al pasillo de los lácteos, pero yo me rezagué un poco, observando de reojo las cajas registradoras. Y allí estaba él, con su uniforme verde y blanco, registrando los productos con una eficiencia casi automática. Su rostro sereno parecía imperturbable, como si nada en el mundo pudiera distraerlo de su tarea. Cuando mi madre regresó con la leche, nos dirigimos hacia la caja. Mi corazón empezó a latir más rápido al darnos cuenta de que él estaba libre. Nos colocamos en su fila y, mientras mi madre colocaba los productos sobre la cinta transportadora, traté de no mirarlo demasiado. «Hola», dijo de pronto, su voz tranquila pero educada. Sentí un pequeño sobresalto al escucharle hablar directamente. No me estaba mirando a mí, sino a mi madre, pero aquel hola resonó en mi mente como si me hubiera dirigido una frase mucho más profunda. Su voz era suave, casi monótona, pero había algo en ella que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Hola, joven». «Gracias», respondió mi madre con su usual cortesía. Mientras él registraba los productos, yo intentaba mantener mi compostura. Observé sus movimientos, rápidos y precisos. Sus manos eran delgadas, sus dedos largos parecían deslizarse con naturalidad por el teclado de la caja registradora. De vez en cuando se ajustaba los lentes con el dorso de la mano, y yo me sorprendía de lo atento que era a los detalles. «¿Van a necesitar bolsas?», preguntó, esta vez mirando fugazmente hacia nosotras. Su mirada era directa, pero también impersonal, como si solo fuera parte de su rutina. «Y sí, por favor», respondió mi madre, ajena a mi creciente nerviosismo. Cuando terminó de empacar nuestras compras, nos deseó una buena tarde. Yo apenas logré balbucear un gracias antes de salir del supermercado, con las bolsas en las manos y el corazón latiendo acelerado. Mi madre no pareció notar nada fuera de lo común, y eso me tranquilizó un poco. Durante el camino de regreso a casa, no podía dejar de pensar en él. Su rostro, su voz, la forma en que parecía tan calmado incluso cuando todo a su alrededor era un caos. Había algo en el que me intrigaba profundamente, algo que me hacía querer saber más, entender cómo era realmente. Esa noche, mientras cenábamos en familia, mi mente seguía atrapada en aquel momento. Me preguntaba si él habría siquiera notado mi presencia, si para él yo no era más que otra cliente anónima. Pero, al mismo tiempo, me daba cuenta de que deseaba volver al supermercado, encontrar otra excusa para pasar por su caja y, tal vez, encontrar una forma de iniciar una conversación. Era una idea tonta, lo sabía, pero no podía evitarlo. Así fue como, sin darme cuenta, empezó a crecer en mí una curiosidad que no podía ignorar. Quizás era su misterio, o tal vez simplemente era yo buscando algo diferente en mi vida rutinaria. Fuera lo que fuera, sabía que pronto encontraría una manera de volver a verlo, y esta vez, intentaría que me notara. Capítulo 4. Me había propuesto saber más de él. Aunque siempre se mostraba distante, había algo en su forma de ser que me intrigaba. No era solo su serenidad o esa capacidad para mantenerse al margen del bullicio de los demás, también estaban esos libros que siempre llevaba consigo. Eran libros de tapas desgastadas, claramente usados, pero cuidados con mucho esmero. Me preguntaba qué tipo de historias le interesaban y por qué siempre parecía tan absorto en ellas. Una tarde, durante un descanso entre clases, lo vi sentado en su lugar habitual, cerca de la puerta, con un libro abierto frente a él. El título era difícil de leer desde lejos, pero su concentración era absoluta. Mientras todos a nuestro alrededor hablaban y reían, él estaba completamente en su mundo. Algo en esa imagen me animó a intentar hablarle. No me considero tímida, pero tampoco soy de las que inician conversaciones con facilidad. Sin embargo, mientras me acercaba, sentí como mis manos comenzaban a sudar ligeramente. Pensé en varias formas de iniciar una charla, pero todas me parecieron demasiado forzadas. Al final, decidí algo más directo. Mientras caminaba hacia mi asiento, pasé cerca de él y dejé caer mi estuche a propósito. Los lápices y bolígrafos rodaron por el suelo, haciendo que él levantara la mirada. «Hi, lo siento»,
y dije mientras me inclinaba a recogerlos. Él levantó la cabeza del libro, claramente interrumpido, pero no parecía molesto. Sin decir nada, también se agachó para ayudarme a recoger mis cosas. Cuando nuestras manos casi se rozaron al alcanzar el mismo bolígrafo, sentí un leve escalofrío que no esperaba. Gracias, dije con una sonrisa nerviosa, mientras mi mirada se desviaba al libro que había dejado sobre el escritorio. Por cierto, ¿ese libro que estás leyendo, de qué trata? Me miró por un momento, como si estuviera evaluando si responderme o no. Finalmente, habló con un tono tranquilo, aunque algo distante. Y es una colección de cuentos. Principalmente relatos cortos de ciencia ficción. Su voz era serena, pero fría. No parecía interesado en prolongar la conversación, aunque tampoco me había rechazado del todo. Interesante, respondí, tratando de sonar casual. Nunca he leído nada de ciencia ficción. ¿Es bueno? Él se encogió de hombros. Depende de lo que te guste. Este autor tiene una forma particular de escribir. Es diferente. Aunque su respuesta fue breve, noté una ligera chispa en sus ojos al hablar del tema. Era sutil, pero estaba ahí. Antes de que pudiera seguir preguntando, él recogió el último lápiz y me lo entregó. Toma. ¿Ya está todo? Sí, gracias. Y perdón por interrumpirte, dije mientras regresaba a mi asiento. El resto del día, no pude dejar de pensar en esa breve interacción. Había sido distante, sí, pero también noté algo en el que me motivaba a seguir intentándolo. Parecía que no le interesaban las charlas superficiales, pero era evidente que había cosas que lo apasionaban. Decidí que, si quería conocerlo mejor, tenía que encontrar la manera de conectar con esas pasiones. Esa noche, busqué en internet sobre ciencia ficción. Leí resúmenes y recomendaciones de libros similares al que él estaba leyendo. Aunque no entendí del todo los conceptos, empecé a interesarme un poco por el género. Quizás así podría encontrar un nuevo tema para hablar con él. Lo que estaba claro era que Samuel no era como los demás, y eso solo hacía que mi curiosidad por él creciera aún más. Capítulo 5. No pude evitar sentir una curiosidad creciente por aquel chico que siempre pasaba desapercibido en clase. Era como si llevara consigo un misterio que nadie, ni siquiera yo, había notado hasta ahora. Samuel. Ese era su nombre. Lo descubrí después de hacer algunas preguntas a mis compañeros, aunque no sin cierta timidez. No quería que nadie pensara que estaba demasiado interesada, pero la verdad es que lo estaba. ¿Samuel? Repitió una compañera cuando le pregunté. Y sí, creo que vive con su abuela. Es un poco raro, ¿no crees? Esa palabra, raro, me molestó. ¿Por qué ser callado o reservado tenía que ser considerado raro? Decidí no prestar atención a los comentarios superficiales y seguí reuniendo pequeños fragmentos de información sobre él. Alguien mencionó que trabajaba por las tardes en el supermercado para ayudar a su abuela, quien al parecer tenía problemas de salud. Esa revelación me dejó pensativa. La idea de que un chico de mi edad llevara tanta responsabilidad sobre sus hombros me llenó de admiración. Yo misma sabía lo que era tener obligaciones familiares, siendo la mayor de mis hermanos, pero Samuel parecía cargar con un peso mucho mayor. Me pregunté cómo lo hacía. ¿Cómo lograba dividir su tiempo entre la escuela, el trabajo y cuidar de su abuela? Tal vez por eso siempre parecía tan cansado, tan distante. En casa, no podía dejar de pensar en todo lo que había averiguado. Cada vez que lo veía en clase o en el supermercado, trataba de imaginar cómo sería su vida. Intenté ponerme en su lugar y me di cuenta de que, a pesar de sus silencios y su forma de mantenerse al margen, Samuel era alguien fuerte, alguien que hacía lo necesario por las personas que amaba. Esa reflexión me hizo verlo de una manera completamente diferente. Una tarde, mientras acompañaba a mi madre al supermercado, lo vi nuevamente en su puesto de trabajo. Estaba concentrado, registrando los productos con una eficiencia tranquila. No pude evitar fijarme en sus manos, ágiles y seguras, y en su expresión seria pero serena. Por un momento, me pregunté si él sabía algo sobre mí, si me había notado en clase o si era simplemente una más entre la multitud para él. Esa duda me carcomía, pero también me impulsaba a querer saber más.
De camino a casa, no pude evitar comentar algo con mi madre. ¿Te has fijado en el chico de la caja? Siempre está tan concentrado. Parece a alguien muy responsable. Mi madre, ocupada con las bolsas de compras, asintió distraída. Y sí, debe ser difícil trabajar tan joven. Es admirable, la verdad. Esa simple afirmación de mi madre reforzó lo que ya sentía. Samuel era diferente, y no en el sentido en que algunos lo veían. Era alguien especial, alguien que merecía ser conocido más allá de las apariencias. Y yo, por alguna razón que no alcanzaba a comprender del todo, quería ser la persona que cruzara esa barrera y descubriera el verdadero Samuel. Capítulo 6. No sé qué tenía ese día, pero acompañar a mi madre al supermercado me parecía más emocionante que de costumbre. Tal vez porque sabía que lo vería de nuevo. Samuel siempre estaba en la caja, con esa mirada tranquila y seria que ya había aprendido a reconocer. Me gustaba esa rutina de pasar por su caja, aunque él nunca pareciera darse cuenta de mí. Ese día, sin embargo, sentía que algo iba a ser diferente. Llegamos al supermercado y, como siempre, mi madre comenzó a recorrer los pasillos con su lista en mano. Yo, por mi parte, caminaba distraída, mirando de reojo hacia las cajas, esperando verlo. Y allí estaba él, como siempre, registrando los productos con una eficiencia mecánica. Había algo en su postura, en cómo empujaba sus lentes hacia arriba cada vez que resbalaban por el puente de su nariz, que me hacía sonreír sin querer. Cuando terminamos de hacer las compras, le dije a mi madre que prefería pasar por la caja de Samuel, aunque había otras más vacías. Mi madre, acostumbrada a mis caprichos aparentemente sin sentido, no hizo preguntas. Nos pusimos en la fila, y mientras esperábamos, me esforzaba por pensar en algo que pudiera decirle. Algo que no sonara forzado, algo que pudiera iniciar una conversación, aunque fuera breve. Finalmente llegó nuestro turno. Samuel estaba tan concentrado en su trabajo que ni siquiera me miró al principio. Pero entonces, sucedió. Al intentar sacar la canasta de compras de la mesa para organizar las cosas, mis manos torpes hicieron que varios productos cayeran al suelo. Sentí que la sangre me subía al rostro de la vergüenza. «Oh, lo siento mucho», dije, inclinándome rápidamente para recogerlos. Antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba en cuclillas, ayudándome. Su rostro estaba tan cerca del mío que pude notar detalles que nunca había visto. Una pequeña cicatriz en su ceja derecha, el suave rítmico movimiento de su respiración. No dijo nada, solo recogió los productos con la misma tranquilidad que siempre lo caracterizaba y los colocó de nuevo en la mesa. «No pasa nada», dijo finalmente, con una voz tan serena que, por un momento, me calmé. Su tono no tenía ningún juicio, ningún rastro de molestia. Era como si ese pequeño desastre no hubiera sido nada fuera de lo común para él. Me quedé mirándolo por un segundo más de lo necesario, intentando grabar en mi memoria esa voz, ese gesto. «Gracias», logré decir al fin, con una pequeña sonrisa. Samuel asintió ligeramente y siguió registrando los productos, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, algo había cambiado. Ese pequeño acto, ese momento tan cotidiano, me hizo verlo de una manera distinta. No era solo el chico callado de mi escuela o el cajero eficiente del supermercado. Había algo más en él, algo que no podía definir aún, pero que me intrigaba profundamente. Cuando salimos del supermercado, mi madre notó mi silencio. «¿A todo bien, Diana?», me preguntó. Sí, todo bien», respondí, aunque mi mente estaba lejos de allí. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en ese momento. No era solo la vergüenza de haber dejado caer las cosas. Era la manera en que él había reaccionado, la calma en su voz, la falta de juicio en sus ojos. Había algo en Samuel que me hacía querer conocerlo más, algo que me atraía como un misterio que necesitaba resolver. Y supe, en ese instante, que haría todo lo posible por acercarme más a él, aunque fuera poco a poco. Capítulo 7. En la escuela, empecé a notar un cambio sutil en Samuel. Aunque seguía siendo reservado, había algo diferente, como si estuviera más receptivo a mi presencia. Durante una clase, el maestro anunció un nuevo proyecto en equipo, y para mi sorpresa, me asignaron al mismo grupo que Samuel.
mientras que los demás mostraban indiferencia hacia la tarea. Yo sentí una mezcla de nerviosismo y entusiasmo al pensar que finalmente tendría la oportunidad de trabajar junto a él. El grupo se reunió en un rincón del aula, y mientras los demás discutían el reparto de tareas, aproveché para observar a Samuel más de cerca. Estaba concentrado, tomando notas en silencio y escuchando atentamente. Finalmente, decidí tomar la iniciativa y le pregunté: ¿Qué opinas? ¿Crees que deberíamos dividir el proyecto de esta manera? Samuel levantó la vista, claramente sorprendido de que alguien le pidiera su opinión. Suena bien, respondió con voz calmada, aunque había algo en su tono que sugería inseguridad. A pesar de que nuestra conversación fue breve, sentí que había logrado un pequeño avance. A medida que avanzaba el proyecto, tuvimos que reunirnos varias veces fuera de clase. Samuel siempre llegaba puntual y preparado, lo que me impresionaba. Aunque nuestras interacciones se centraban principalmente en el trabajo, comencé a notar pequeños detalles, como sonreía ligeramente cuando algo salía bien, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando se concentraba. Y cómo sus comentarios siempre eran precisos y bien pensados. Una tarde, mientras discutíamos un aspecto del proyecto, decidí arriesgarme y desviar la conversación. ¿Siempre has sido tan tranquilo?, le pregunté, sonriendo. Samuel pareció dudar antes de responder. Supongo que sí. No me gusta llamar la atención. Lo entiendo, dije, intentando sonar casual. Pero creo que eso te hace diferente. En el buen sentido. Samuel bajó la mirada, visiblemente incómodo, pero también halagado. Gracias, murmuró. Para mí, ese fue un momento significativo. Aunque sus palabras fueron pocas, sentí que había algo más profundo en él, algo que quería descubrir. Mientras tanto, mis propios sentimientos se volvían más claros. No solo me intrigaba Samuel, comenzaba a gustarme de verdad. Sin embargo, no podía evitar preguntarme si él sentía lo mismo o si simplemente era amable por el proyecto. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, decidí que no me apresuraría. Si algo debía pasar, sucedería en su debido momento. Pero una cosa era segura, cada vez me sentía más conectada a Samuel, y estaba dispuesta a esforzarme para conocerlo mejor. Capítulo 8. Esa mañana, cuando entré al salón, mi mirada se detuvo en Samuel. No porque estuviera en su lugar habitual, junto a la ventana, sino porque sostenía un libro cuyo título conocía muy bien. Era El guardián entre el centeno, un clásico que había leído el verano pasado. Me sentí emocionada, como si por fin hubiera encontrado una excusa para hablarle sin que pareciera forzado. Durante el recreo, reuní valor y me acerqué a él. Samuel estaba sentado solo en una banca, completamente absorto en la lectura. Me aclaré la garganta, buscando una manera de llamar su atención. ¿Te gusta?, pregunté, señalando el libro con un ademán tímido. Samuel levantó la vista, claramente sorprendido por la interrupción, pero respondió con voz calmada. Es interesante. Apenas lo estoy empezando. Lo leí hace unos meses. Es uno de mis favoritos, dije, sentándome a su lado con cuidado. Holden es un personaje complicado, pero creo que por eso me gusta tanto. Samuel ladeó la cabeza, pensativo. ¿Te identificas con él?, preguntó. Sonreí, sorprendida por la profundidad de su pregunta. Y tal vez un poco. Creo que todos nos sentimos perdidos a veces, ¿no crees? Samuel asintió lentamente, como si mis palabras hubieran resonado en él. Luego cerró el libro y lo dejó sobre sus piernas. Esa breve conversación fue suficiente para que el hielo entre nosotros se rompiera. En los días siguientes, Samuel y yo comenzamos a hablar más a menudo. Descubrí que compartíamos un amor por los libros y una pasión por la música. Samuel me contó sobre su gusto por las canciones instrumentales y las bandas sonoras de películas, algo que me pareció fascinante. Sin embargo, cada vez que intentaba llevar la conversación hacia temas más personales, como su familia o su vida fuera de la escuela, Samuel se cerraba. Su rostro se endurecía, y desviaba la atención hacia otra cosa. Comencé a notar que había algo que él no quería compartir, algo que mantenía cuidadosamente oculto. Un día, mientras hablábamos sobre una película que ambos habíamos visto,
decidí preguntarle directamente. Samuel, ¿alguna vez has pensado en tocar algún instrumento? Por la forma en que hablas de la música, parece que te encantaría. Samuel sonrió levemente, pero su respuesta fue evasiva. No creo tener talento para eso, dijo, encogiéndose de hombros. No creo que sea cuestión de talento, repuse. Es más cuestión de querer hacerlo. Samuel no respondió de inmediato. En lugar de eso, miró hacia el horizonte, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, se levantó y, con una sonrisa breve pero sincera, dijo: Tal vez tengas razón. Bueno, nos vemos en clase. Lo observé alejarse, sintiendo que, aunque habíamos avanzado en nuestra relación, todavía había una barrera que él no estaba listo para derribar. Pero eso no me desanimó. Sabía que Samuel era alguien especial, y estaba dispuesta a esperar el momento en que él estuviera listo para abrirse por completo. Capítulo 9. Esa mañana, algo se sintió distinto. Al entrar al aula, noté que Samuel estaba más serio de lo habitual. No tenía sus audífonos puestos ni llevaba consigo un libro como siempre. En lugar de ello, miraba por la ventana, ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Durante el resto de la clase, intenté concentrarme, pero no podía dejar de lanzar miradas rápidas hacia él. Había algo en su expresión, algo que no había visto antes: preocupación. Más tarde, ese mismo día, acompañé a mi madre al supermercado. Siendo honesta, mi intención principal era otra: verlo a él. Al entrar, busqué su caja con la mirada y lo encontré registrando los productos de una señora mayor. Su actitud era profesional, pero su rostro seguía reflejando esa misma tensión que había notado por la mañana. Decidí quedarme un poco más después de que terminamos nuestras compras. Le dije a mi mamá que quería revisar algo en una de las secciones, aunque en realidad solo buscaba un momento para hablar con él. Cuando terminó su turno, lo vi salir por la puerta trasera del supermercado, así que reuní todo mi valor y lo seguí. Samuel. Lo llamé, intentando sonar casual. Se detuvo y volteó hacia mí con una expresión de sorpresa. Por un instante, temí haber cruzado un límite, pero él me esperó mientras me acercaba. «Hola, Diana», dijo con un tono algo cansado. «Hola». Noté que hoy estabas un poco diferente. ¿Estás bien?» Samuel bajó la mirada y suspiró. Por un momento, pensé que no respondería, pero finalmente comenzó a hablar. «Es mi abuela», dijo, con un tono que mezclaba tristeza y preocupación. «Ella ha estado enferma estas últimas semanas. Yo intento hacer todo lo posible, pero es complicado. Entre la escuela, el trabajo y cuidarla, siento que no doy abasto». Sentí un nudo en la garganta al escuchar eso. Siempre había admirado lo dedicado que era, pero ahora entendía el peso que llevaba sobre sus hombros. No era justo que alguien tan joven tuviera que lidiar con tanto. «Lamento mucho escuchar eso, Samuel. Debe ser muy difícil para ti». Él asintió, pero no dijo nada más. Hubo un momento de silencio entre nosotros, uno de esos que podría sentirse incómodo, pero que en realidad estaba cargado de significado. Quería decir algo que le demostrara que no estaba solo, pero no sabía exactamente cómo. «Así necesitas algo», comencé a decir, titubeando un poco. «No sé cómo ayudarte, pero si necesitas hablar o si hay algo que pueda hacer, por favor dímelo». Samuel levantó la mirada hacia mí y, por primera vez en todo el día, sonrió. No era una sonrisa amplia ni llena de alegría, pero era sincera. «Gracias, Diana. En serio, gracias. No estoy acostumbrado a que alguien se preocupe así por mí». Esas palabras me llegaron más de lo que esperaba. En ese momento, supe que quería estar ahí para él, que quería demostrarle que no estaba solo. Nos despedimos poco después, pero mientras lo veía alejarse, sentía que algo había cambiado. Quizás no en él, pero sí en mí. Mi curiosidad inicial por Samuel se había transformado en algo más profundo, una necesidad de comprenderlo, de apoyarlo. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, no podía dejar de pensar en él. En su abuela, en cómo debía ser su vida, en lo mucho que ya admiraba su fuerza.
Y también en lo mucho que deseaba que él pudiera confiar en mí lo suficiente como para compartir más de su mundo. Tal vez, con el tiempo, podría lograrlo. Capítulo 10. Nunca había imaginado que un simple hola podría llevarme a este punto. Samuel y yo comenzamos a hablar con más frecuencia, tanto en la escuela como durante mis visitas al supermercado. No es que las conversaciones fueran largas ni particularmente profundas, pero cada palabra que él me compartía me hacía sentir que poco a poco estaba entrando en su mundo. Un mundo que él había construido con cuidado y distancia. Una tarde, después de clases, decidí quedarme en la biblioteca para adelantar algo de tarea. Justo cuando estaba pensando en irme, lo vi entrar con un libro bajo el brazo. Por un momento, dudé si debía acercarme o dejarlo tranquilo, pero algo en su expresión me hizo tomar una decisión. Caminé hacia él, tratando de actuar con naturalidad. «Hola, Samuel. ¿Qué lees?», pregunté, tratando de no sonar demasiado entusiasta. Él levantó la vista y, aunque su rostro seguía siendo sereno, noté una pequeña sonrisa. «Hola, Diana. Es un libro sobre astronomía. Me gusta leer sobre el espacio, las estrellas, cosas así». Nunca había pensado que alguien como él pudiera estar interesado en algo tan inmenso y misterioso como el universo. Me senté frente a él sin preguntar si estaba bien, y él no pareció incomodarse. «Eso suena interesante. Siempre he pensado que mirar las estrellas debe ser una forma de olvidarse de los problemas por un rato. Como si el universo nos recordara lo pequeños que somos». Samuel asintió lentamente. «Exacto. Es como si todo lo que nos preocupa no fuera tan importante cuando lo comparas con algo tan infinito». Hizo una pausa y luego agregó, aunque, a veces, siento que cargar con todo eso me hace olvidar lo pequeño que soy. Él nunca había dicho algo tan personal antes. Me quedé en silencio por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas. Debe ser difícil, ¿verdad? Cargar con tantas cosas. La escuela, el trabajo, tu abuela. Yo no sé si podría manejarlo todo. Samuel se encogió de hombros. A veces siento que no tengo otra opción. Mi abuela siempre estuvo para mí cuando la necesité, y ahora es mi turno de estar para ella. Pero no siempre es fácil. Hay días en los que solo quiero desaparecer. Mi corazón se encogió al escuchar eso. Nunca había pensado que alguien tan tranquilo pudiera sentirse tan abrumado. Quise decir algo que lo hiciera sentir mejor, algo que le recordara que no estaba solo, pero las palabras no parecían suficientes. «No eres una carga, Samuel». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerme. «Si alguna vez necesitas hablar o simplemente distraerte, puedes contar conmigo». «¿En serio?». Él me miró fijamente, como si estuviera evaluando si mis palabras eran sinceras. Finalmente, asintió. «Gracias, Diana. Eso significa mucho para mí». El resto de la conversación fue más ligera. Hablamos de libros, de cómo a veces soñaba con viajar a algún lugar lejano donde nadie lo conociera. Aunque no lo dijo directamente, sentí que ese deseo de escapar no era solo un sueño, sino una necesidad que él reprimía constantemente. Cuando finalmente nos despedimos, me quedé pensando en él durante el camino a casa. Había algo en Samuel que me intrigaba, algo que me hacía querer conocerlo más, ayudarlo, incluso si él no estaba seguro de querer esa ayuda. Tal vez era su fortaleza, o tal vez era su vulnerabilidad. No estaba segura, pero algo me decía que no podía dar la vuelta y seguir con mi vida como si nada. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde mi ventana, pensé en lo que él había dicho sobre el universo y lo pequeños que somos. Y me prometí que, pequeña o no, haría todo lo posible por estar para él, así como él estaba para su abuela. Porque, a veces, eso es lo que las estrellas nos enseñan, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que puede guiarte. Capítulo 11. Todo comenzó una mañana cualquiera, mientras caminaba hacia el aula. El bullicio en los pasillos era el de siempre, risas, comentarios, y el murmullo constante de conversaciones que parecían ir y venir sin descanso. Pero aquel día algo llamó mi atención. Un grupo de estudiantes estaba riéndose cerca de la entrada del aula, y no tardé en darme cuenta de que hablaban de Samuel. «Y debe ser tan patético trabajar en un supermercado después de la escuela», dijo uno,
soltando una carcajada. Siempre tan serio, tan aburrido. No me extraña que nadie quiera juntarse con él. Otro se unió al comentario. Y viste su ropa, siempre tan sencilla, como si no tuviera nada mejor que ponerse. Seguro no tiene tiempo ni para arreglarse porque siempre está trabajando. Sentí como la rabia comenzaba a subir por mi pecho. Sus palabras eran tan injustas, tan llenas de crueldad gratuita, que por un momento no pude controlar mi impulso. Me acerqué al grupo y, antes de pensarlo 2 veces, habría alzado la voz. ¿Y qué importa si trabaja o no? ¿Qué importa cómo se viste? Al menos él tiene responsabilidades y hace algo con su vida, en lugar de estar aquí criticando a los demás sin motivo. El grupo se quedó en silencio. Uno de ellos me miró con burla. Uy, cálmate. No sabía que era su abogada o algo así. Y no necesito ser su abogada para darme cuenta de lo injusto que están siendo, contesté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba un poco por los nervios. Ellos se miraron entre sí, riéndose nerviosamente, y poco a poco se fueron alejando. Aunque no lo demostré en ese momento, mi corazón latía rápido. Nunca había hecho algo así, y una parte de mí temía que aquello pudiera llegar a Samuel de la peor manera. Horas después, mientras estaba en el almuerzo, Samuel se me acercó. Parecía más serio de lo habitual, y por un momento pensé que me iba a reprochar por haberme metido en algo que no me incumbía. Escuché lo que hiciste esta mañana, dijo, sin rodeos. Mi primer instinto fue disculparme. Lo siento, no quería meterme en tus cosas, pero... Samuel me interrumpió con una pequeña sonrisa, una de esas que rara vez se le veían. Y gracias. Nadie había hecho algo así por mí antes. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No esperaba ese nivel de sinceridad de él, y mucho menos esa expresión de gratitud. Sentí como mi rostro se calentaba un poco, y traté de disimular mi nerviosismo. Bueno, no iba a quedarme callada mientras decían cosas tan injustas sobre ti. Samuel asintió, como si mis palabras confirmaran algo que él ya sabía. Luego, después de un breve silencio, me miró directamente a los ojos. Eres diferente, Diana. No mucha gente se atrevería a hacer algo así. Aquellas palabras se quedaron conmigo durante el resto del día. Sentía que, de alguna manera, había logrado atravesar la barrera que Samuel siempre parecía construir alrededor de sí mismo. Y aunque nuestro intercambio fue breve, sentía que nuestra amistad había dado un paso importante. Esa noche, mientras estaba en mi habitación, no podía dejar de pensar en él. En cómo, a pesar de todo lo que cargaba sobre sus hombros, Samuel seguía adelante, tranquilo y sereno. Admiraba su fortaleza y me preguntaba si alguna vez llegaría a conocer todo lo que ocultaba tras esa fachada de calma. Por primera vez, sentí que lo que había comenzado como una simple curiosidad se estaba convirtiendo en algo más profundo. Y aunque no sabía exactamente qué significaba, estaba dispuesta a averiguarlo. Capítulo 12. Hay algo emocionante y aterrador al mismo tiempo cuando decides dar un paso hacia alguien sin saber cómo lo recibirá. Desde que Samuel me contó lo que está pasando con su abuela, no he dejado de pensar en él. No es justo todo lo que tiene que cargar solo. Trabajo, escuela, una casa que cuidar. No sé cómo lo hace, pero quiero demostrarle que no está completamente solo, que hay alguien que se preocupa por él. Me pasé varios días pensando en qué podría hacer para animarlo. La idea vino una tarde, mientras estaba en casa con mis hermanos. ¿Por qué no hacer algo sencillo, pero significativo? Algo que le recordara que merece recibir un poco de apoyo, incluso si no lo pide. Hablé con mis hermanos y, entre risas y sugerencias, decidimos preparar una caja especial para Samuel. La idea era simple, llenar la caja con cosas que le gustaran o que pudiera necesitar. Mi hermano menor, que había notado los audífonos desgastados de Samuel una vez que lo vio en el supermercado, sugirió incluir unos nuevos. Mi hermana, que siempre tiene un buen ojo para los libros, me ayudó a elegir uno que pensé que le podría gustar, algo relacionado con música y filosofía, dos cosas que parecen interesarle. También agregué algunas notas escritas a mano, pequeños mensajes de ánimo que esperaba que lo hicieran sonreír. Cuando la caja estuvo lista, me sentí nerviosa. ¿Y si lo tomaba de la manera equivocada?
¿Y si pensaba que me estaba metiendo donde no me llamaban? Aún así, decidí arriesgarme. Lo esperé fuera del supermercado, justo al final de su turno. Cuando finalmente salió, me acerqué rápidamente antes de que mi nerviosismo me paralizara. Samuel, espera, dije, sosteniendo la caja frente a mí como si fuera un escudo. Esto es para ti. Él frunció el ceño, visiblemente confundido. Miró la caja y luego a mí. ¿Qué es esto?, preguntó con una mezcla de curiosidad y precaución. Solo, algo pequeño. Pensé que podría alegrarte un poco. No es gran cosa, pero espero que te guste. Samuel tomó la caja con cuidado, como si fuera algo extremadamente frágil. La abrió lentamente, y pude ver cómo sus ojos se iluminaban a medida que descubría el contenido. Sacó los audífonos primero, luego el libro, y finalmente encontró las notas. Se quedó en silencio mientras las leía, y por un momento temí que no le hubiera gustado. Pero entonces levantó la vista, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: emoción pura. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó, con la voz un poco quebrada. Porque te lo mereces, respondí sinceramente. Samuel, trabajas mucho, te esfuerzas por todos, y casi nunca piensas en ti mismo. Solo quería que supieras que hay personas que valoran lo que haces, que te valoran a ti. Él pasó varios segundos mirando el contenido de la caja antes de volver a mirarme. Había una suave sonrisa en su rostro, pero también algo más: gratitud. Nadie había hecho algo así por mí antes, admitió en voz baja. Gracias, Diana. En serio, gracias. Me sentí aliviada, como si un gran peso hubiera desaparecido de mis hombros. Verlo sonreír, aunque fuera solo un poco, hacía que todo valiera la pena. Pasamos un rato más hablando, y por primera vez, Samuel empezó a abrirse un poco más. Me contó cómo había sido su infancia, cómo su abuela siempre había sido su mayor apoyo, y cómo temía perderla ahora que su salud estaba empeorando. Esa noche, mientras volvía a casa, no podía dejar de sonreír. Sentía que algo había cambiado entre nosotros. Samuel había dejado de ser solo el chico tranquilo del salón o el cajero del supermercado. Ahora era alguien a quien admiraba y respetaba profundamente. Y aunque no sabía lo que el futuro nos depararía, estaba segura de una cosa: quería estar ahí para él, como él empezaba a estar ahí para mí. Capítulo 13. Nunca imaginé que el final de esta historia me transformaría tanto. Aquel día, el sol se ocultaba lentamente mientras Samuel y yo nos sentábamos en una banca del parque cercano al supermercado. Habíamos quedado en vernos después de clases, y esta vez era diferente. Lo sentía en el aire, en su mirada, en cada palabra que pronunciaba. Samuel estaba nervioso, jugaba con los audífonos que yo le había regalado, enredándolos y desenredándolos en sus manos. Finalmente, rompió el silencio. Y siempre pensé que no encajaba en ningún lugar, confesó, mirando al suelo. En la escuela, en el trabajo, incluso en mi propia vida. Pero entonces, llegaste tú, Diana. Y por primera vez, sentí que alguien realmente me veía. Su voz temblaba, y yo sentía un nudo en la garganta. No quería interrumpirlo, así que lo dejé continuar. Y siempre noté que estabas ahí, en el salón, admitió, y su confesión me tomó por sorpresa. Pero pensé que nunca te fijarías en alguien como yo. ¿Alguien como tú?, pregunté, con una mezcla de incredulidad y ternura. Sí. Alguien invisible. Samuel alzó la vista y me miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Había algo en su mirada que me desarmó por completo: sinceridad y vulnerabilidad, pero también esperanza. Tomé una bocanada de aire, reuniendo el valor para decir lo que sentía. Samuel, nunca fuiste invisible para mí. Tal vez no te lo demostré antes, pero siempre te noté. Desde el momento en que te vi con ese libro en las manos, desde la primera vez que pasé por tu caja en el supermercado. Había algo en ti que me llamaba la atención. Y ahora entiendo qué era. Era la fuerza que escondes, esa tranquilidad que aparentas pero que guarda tantas cosas dentro. Samuel sonrió, esa sonrisa pequeña y discreta que tanto había aprendido a apreciar. Era un gesto que hablaba más que 1000 palabras.
No sé qué hice para merecer que alguien como tú me vea de esta manera, pero, gracias, Diana. Gracias por no rendirte conmigo. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Entonces, sin planearlo, tomé su mano. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Samuel no se apartó, al contrario, entrelazó sus dedos con los míos. Diana, ¿te gustaría? Comenzó a decir, pero su nerviosismo lo hizo detenerse. ¿Qué cosa? Le animé, sonriendo. Que nos demos una oportunidad. Quiero que seas parte de mi vida, no solo en el supermercado o en la escuela, sino en todo. Pero solo si tú también lo quieres. Mi corazón latía con fuerza. Nunca había imaginado que este momento llegaría, pero allí estaba, tan real como el calor de su mano en la mía. Samuel, yo también quiero intentarlo. Quiero conocer más de ti, estar a tu lado y ver qué nos depara el futuro. Su sonrisa se hizo más amplia, y por primera vez, vi una chispa de felicidad en sus ojos. Decidimos caminar juntos hacia el supermercado. Esta vez, no como dos desconocidos, ni como simples compañeros de clase, sino como algo más. Cada paso que dábamos me hacía sentir que esta historia, nuestra historia, estaba apenas comenzando. Mientras entrábamos al supermercado, una reflexión cruzó mi mente. A veces, las personas que parecen invisibles tienen las historias más valiosas que contar. Solo hace falta detenerse un momento y prestar atención. Porque, al final, todos queremos ser vistos, todos queremos ser amados. Y esa fue la lección que Samuel me enseñó, sin siquiera proponérselo.